Policía escupe a Alexis Sánchez sin saber quién era. Lo que sucede después es impresionante. El aire estaba frío esa noche en el centro de Santiago. Las luces azules y rojas de una patrulla policial se reflejaban en el pavimento mojado mientras la lluvia fina caía como un murmullo constante sobre la ciudad. Nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, ese rincón cualquiera de Chile sería escenario de una escena que sacudiría al país entero. Alexis Sánchez caminaba solo, con una chaqueta oscura y una gorra baja cubriéndole parte del rostro. No llevaba escoltas. No llevaba cámaras. No llevaba el uniforme de héroe nacional que millones reconocían. Solo quería caminar. Respirar. Sentir la ciudad que lo vio crecer. Había salido de una reunión discreta con una fundación que ayudaba a niños vulnerables. No quería prensa. No quería titulares. Quería hacer las cosas en silencio. Pero el destino, como tantas veces en su vida, tenía otros planes. Un grupo de policías realizaba un control rutinario en la esquina. Uno de ellos, alto, con el ceño fruncido y la paciencia agotada tras una larga jornada, observó a Alexis acercarse. La ropa sencilla, la gorra, el andar tranquilo, algo en él despertó sospecha. «Oye, tú», gritó el oficial. Alexis se detuvo con calma. Se quitó un auricular. Levantó la mirada. «¿Sí, oficial?» El tono fue respetuoso. Sereno. Pero el policía no estaba para serenidades. «Documentos». Alexis llevó la mano al bolsillo lentamente. No había arrogancia. No había orgullo. Solo costumbre. Había aprendido desde niño que a veces la vida exigía paciencia antes que palabras. El oficial lo miraba con desdén. Como si ya hubiese decidido quién era ese hombre antes de que abriera la boca. «¿Qué haces por aquí a esta hora?», preguntó, acercándose demasiado. «Caminando», respondió Alexis, simple. La respuesta pareció irritarlo más. «¿Caminando?», repitió el policía con sarcasmo. En ese instante, uno de los compañeros del oficial murmuró algo al oído, pero el primero lo ignoró. Su mirada era dura. Desafiante. Alexis extendió su identificación. El oficial la tomó sin interés, la miró apenas un segundo, y entonces, en un gesto que congeló el tiempo, escupió al suelo justo frente a él. No fue un accidente. No fue descuido. Fue desprecio. La saliva cayó a centímetros de los zapatos de Alexis. El silencio que siguió fue más pesado que la lluvia. Los otros policías quedaron inmóviles. Un par de transeúntes comenzaron a observar desde la distancia. Nadie entendía del todo lo que estaba pasando, pero todos sentían que algo estaba a punto de romperse. Alexis levantó lentamente la mirada. No había rabia. No había gritos. Solo una expresión que mezclaba tristeza y algo más profundo. El oficial sonrió con burla. «Muévete. No me hagas perder el tiempo». Y fue en ese preciso momento, cuando todo cambió. La lluvia parecía haberse detenido en el aire. El murmullo de la ciudad se apagó como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. El oficial aún mantenía esa sonrisa torcida, convencido de que tenía el control absoluto de la escena. Pero no sabía con quién estaba hablando. Alexis Sánchez no respondió de inmediato. Bajó la vista un segundo hacia el suelo húmedo. No hacia la saliva. No hacia sus zapatos. Hacia algo más profundo. Como si recordara otra lluvia, otro pavimento, otro tiempo. Recordó las calles de Tocopilla. Recordó cuando no tenía nada. Recordó las miradas que lo subestimaban. Recordó el hambre. El frío. Las veces que lo miraron por encima del hombro. Respiró hondo. «Oficial», dijo con voz firme, sin levantar el tono. «Solo estoy caminando. No he hecho nada malo». El policía dio un paso al frente, invadiendo su espacio. «Aquí yo decido quién hace algo malo y quién no». Las palabras no eran solo autoridad. Eran abuso. Uno de los otros agentes volvió a mirar la identificación que aún tenía en la mano su compañero. Esta vez la observó con más atención. Frunció el ceño. «Oye», murmuró en voz baja, «revisa bien eso». Pero el oficial principal estaba cegado por el orgullo. «¿Te crees muy tranquilo, ah?», dijo, empujando levemente el hombro de Alexis. «A mí no me mires así». El empujón fue pequeño. Pero fue suficiente. Un hombre que pasaba reconoció el perfil bajo la gorra. Se quedó inmóvil. Abrió los ojos con incredulidad. «¿Es él?», susurró a su esposa. Otro transeúnte sacó el celular. La tensión comenzó a expandirse como electricidad en el aire.
El segundo policía finalmente arrebató la identificación de la mano de su compañero y la miró de frente. Y cuando leyó el nombre, su rostro perdió el color. Jefe, dijo con la voz quebrada, creo que debería ver esto. El oficial giró los ojos con fastidio. ¿Qué pasa ahora? El segundo agente le mostró el documento bajo la luz del poste. El nombre brilló claro. Alexis Alejandro Sánchez Sánchez. El silencio ya no era incómodo. Era explosivo. El oficial parpadeó. Miró el rostro bajo la gorra. Lo miró de nuevo. Y por primera vez, empezó a entender lo que había hecho. El oficial sintió como la sangre le abandonaba el rostro. Sus ojos pasaron del documento al hombre frente a él, intentando encontrar alguna señal de error, alguna grieta en la realidad que le permitiera decir que todo era una confusión. Pero no la había. Alexis Sánchez levantó lentamente la gorra. La luz amarillenta del poste iluminó su rostro por completo. Ya no había duda. Uno de los transeúntes soltó un suspiro ahogado. «Es Alexis», murmuró alguien detrás. Un celular comenzó a grabar más de cerca. El segundo policía retrocedió un paso. Sabía lo que significaba ese nombre. Sabía lo que representaba para Chile. Sabía que ese hombre no solo era un futbolista, era símbolo, era orgullo, era historia viva. El oficial principal tragó saliva. Intentó decir algo, pero la voz no le salió firme. El mundo parecía haberse invertido en cuestión de segundos. El que hacía un instante sonreía con burla ahora buscaba palabras que no encontraba. Alexis no mostró furia. No levantó la voz. No reclamó. Y ese silencio suyo era más poderoso que cualquier grito. ¿Todo en orden, oficial?, preguntó con calma. La pregunta cayó como un golpe invisible. El oficial sintió el peso de las miradas. De sus compañeros. De los ciudadanos. De la cámara que seguía grabando. Pero, sobre todo, sintió el peso de su propio acto. Escupir. Despreciar. Humillar, sin saber a quién. Y sin darse cuenta de que el verdadero error no era no reconocer a una estrella, sino no reconocer a un ser humano. El segundo policía habló en voz baja. Deberíamos, disculparnos. Pero el oficial, atrapado entre el orgullo y la vergüenza, dudó. 1 segundo. 2 segundos. Demasiado tarde. Porque en ese instante, un joven que grababa la escena dio un paso al frente y dijo en voz alta. ¿Sabes a quién acabas de faltar el respeto? Y la pregunta no solo retumbó en la calle. Retumbó en todo lo que estaba por venir. Y por primera vez empezó a entender lo que había hecho. El oficial sintió como la sangre le abandonaba el rostro mientras sus ojos iban del documento al hombre que tenía enfrente, buscando desesperadamente algún error que lo salvara de la realidad. Pero no lo había. Alexis Sánchez levantó lentamente la gorra y la luz amarillenta del poste iluminó su rostro por completo. Ya no quedaba espacio para la duda. Un murmullo comenzó a crecer entre los transeúntes. Alguien susurró su nombre. Otro levantó el teléfono para grabar mejor. El segundo policía dio un paso atrás, comprendiendo de inmediato la magnitud del momento. Ese nombre no era cualquiera, era orgullo nacional, era historia escrita en goles, era una figura que millones admiraban. El oficial principal tragó saliva. Intentó hablar, pero su voz perdió firmeza. Hace apenas segundos sonreía con burla, seguro de su autoridad, ahora buscaba palabras que no encontraba. Alexis no mostró ira ni levantó la voz. Permaneció inmóvil, con una serenidad que contrastaba violentamente con la tensión que lo rodeaba. Ese silencio suyo pesaba más que cualquier reclamo. ¿Todo en orden, oficial?, preguntó con calma, y la pregunta cayó como un golpe invisible. El policía sintió el peso de las miradas, de sus compañeros, de los ciudadanos, de la cámara que registraba cada segundo. Pero sobre todo sintió el peso de su propio acto. No había sido solo un gesto. Había sido desprecio. Y ahora entendía que el error no era no reconocer a una celebridad, sino haber humillado a un hombre sin razón. El segundo agente murmuró que debían disculparse, pero el orgullo todavía luchaba contra la vergüenza en el rostro del oficial. Dudó demasiado. Y en ese instante, un joven que grababa la escena dio un paso al frente y dijo en voz alta que acababa de faltarle el respeto a alguien que representaba a todo un país, y esas palabras no solo rompieron el silencio de la calle, sino que marcaron el inicio de algo mucho más grande. Las palabras del joven quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. El murmullo se transformó en un ruido creciente, una mezcla de incredulidad y tensión que envolvió la esquina. La cámara del celular ya no era la única. 2, 3, 4 teléfonos apuntaban ahora hacia el rostro del oficial,
que comenzaba a comprender que aquello no desaparecería con solo girar la espalda. Alexis Sánchez seguía de pie, inmóvil, bajo la lluvia tenue. No había cambiado su postura. No había adoptado actitud desafiante ni arrogante. Solo observaba. Pero en su mirada había algo que incomodaba más que cualquier insulto: dignidad. El oficial sintió como la seguridad que lo había acompañado durante años se desmoronaba en cuestión de segundos. Miró a sus compañeros buscando respaldo, pero encontró distancia. Nadie quería quedar atrapado en ese error. Nadie quería ser parte de esa escena que, sabían, podría recorrer el país antes de que amaneciera. Yo, no sabía, balbuceó finalmente. La frase sonó vacía incluso para él mismo. Alexis inclinó ligeramente la cabeza. No hace falta saber quién soy para respetar, respondió con voz baja, pero clara. La sentencia fue más fuerte que cualquier grito. No hablaba como figura pública. Hablaba como alguien que conocía el peso de la humillación desde niño. Como alguien que había sido mirado por encima del hombro muchas veces antes de pisar los estadios más grandes del mundo. El segundo policía dio un paso al frente. Señor Sánchez, ofrecemos una disculpa formal. Pero Alexis levantó una mano, deteniéndolo sin agresividad. No es por mí, dijo. Es por el próximo que no tenga mi nombre. El silencio volvió a caer, esta vez más profundo. Más incómodo. Porque todos entendieron lo que significaba. No se trataba de fama. No se trataba de reconocimiento. Se trataba de poder mal usado. El oficial sintió un golpe interno más fuerte que cualquier sanción administrativa. Miró el suelo húmedo, el mismo suelo donde había escupido minutos antes. Y por primera vez, no vio autoridad. Vio vergüenza. Pero lo que ninguno de ellos sabía, era que la escena ya estaba viajando mucho más lejos de esa esquina bajo la lluvia. En cuestión de minutos, el video comenzó a circular por redes sociales. Primero en grupos pequeños. Luego en páginas deportivas. Después en cuentas de noticias. El título era simple, brutal, imposible de ignorar. Un policía humilla a Alexis Sánchez sin saber quién es. Los comentarios explotaron como pólvora. Indignación. Rabia. Debate. Algunos defendían el procedimiento. Otros denunciaban abuso. Pero lo que más se repetía era una frase que dolía más que cualquier otra: esto le pasa a miles todos los días. Alexis Sánchez aún estaba allí, bajo la lluvia, mientras la magnitud del momento crecía en silencio alrededor suyo. Su teléfono vibró en el bolsillo. No lo miró. Sabía que el mundo exterior ya estaba reaccionando. El oficial, cada vez más consciente del peso de lo ocurrido, intentó recomponerse. Señor Sánchez, fue un malentendido, dijo con voz más controlada. Solo seguíamos protocolo. Alexis lo miró directo a los ojos. El protocolo no incluye escupir. No fue una acusación agresiva. Fue un hecho. Las palabras atravesaron al oficial como una cuchilla invisible. Sus compañeros evitaban su mirada. Los ciudadanos seguían grabando. La lluvia comenzaba a intensificarse, como si la ciudad misma quisiera lavar la escena. Un periodista que pasaba por la zona, alertado por los mensajes que ya circulaban en su celular, reconoció la figura bajo la luz del poste. Se acercó con cautela. Alexis, ¿quieres dar una declaración? El jugador negó con la cabeza. No ahora. Porque algo más estaba ocurriendo dentro de él. No era enojo. No era deseo de venganza. Era memoria. Recordaba cada vez que alguien lo trató como menos. Recordaba a su madre luchando sola. Recordaba lo que significaba no tener apellido famoso que lo protegiera. Y entonces tomó una decisión. Una decisión que nadie esperaba. Se acercó un paso al oficial. No para confrontarlo, sino para decir algo que cambiaría el rumbo de todo lo que vendría después. Se acercó un paso al oficial. La lluvia ya caía con más fuerza, golpeando los techos de los autos y resbalando por los uniformes empapados. Las cámaras seguían grabando. El país entero comenzaba a mirar. Alexis Sánchez no tenía el gesto de quien va a humillar de vuelta. No había revancha en sus ojos. Había algo mucho más difícil de sostener: firmeza sin odio. El oficial, rígido, esperaba el golpe verbal. La acusación pública. El reclamo frente a todos. Sabía que bastaba una frase para destruir su carrera. Pero lo que escuchó fue distinto. ¿Cuántas horas llevas trabajando hoy?, preguntó Alexis. La pregunta descolocó a todos. ¿Qué?, respondió el oficial, confundido. ¿Cuántas horas? Hubo un silencio incómodo. 12, casi 13.
Alexis asintió lentamente. El cansancio no justifica la falta de respeto, dijo con calma, pero explica muchas cosas. El segundo agente bajó la mirada. Los transeúntes dejaron de murmurar por un instante. Nadie esperaba ese giro. Yo crecí en calles como estas, continuó Alexis. Sé lo que es que te miren como sospechoso por cómo vistes. Sé lo que es que no te crean capaz de nada. Y también sé lo que duele que alguien con poder lo use mal. Las palabras no eran espectáculo. Eran verdad. El oficial sintió un peso distinto ahora. No era solo vergüenza. Era confrontación interna. Porque en ese instante entendió que no estaba frente a una celebridad herida en su ego, sino frente a alguien que hablaba desde la experiencia. El periodista que había llegado guardó el micrófono sin darse cuenta. Estaba escuchando. Podría hacer una llamada ahora mismo, dijo Alexis con voz tranquila. Podría convertir esto en algo enorme. El oficial cerró los puños, consciente de lo que significaba. Pero no lo voy a hacer por mí. La lluvia golpeaba más fuerte. Lo voy a hacer por los que no tienen cámara que los defienda. La frase cayó como un trueno. Y en ese momento, el oficial entendió que el verdadero impacto de esa noche apenas estaba comenzando. La lluvia no lograba apagar la intensidad del instante. Los celulares seguían grabando, pero ahora el ambiente ya no era de morbo, sino de expectativa. Algo más grande que una simple confrontación estaba tomando forma en medio de la calle. Alexis Sánchez dio un paso atrás, manteniendo la distancia, pero no el silencio. Su voz seguía firme, sin elevarse, sin buscar aplausos. El respeto no depende del apellido, continuó. Depende del uniforme que uno decide llevar por dentro. El oficial sintió que cada palabra se clavaba más profundo que cualquier sanción administrativa. Miró a su alrededor. Sus compañeros ya no lo respaldaban con la mirada. Los ciudadanos no gritaban. Observaban. Esperaban. Yo también uso uniforme, dijo Alexis. Y cuando lo uso, represento a millones. Tú también representas a millones cuando portas ese. El periodista volvió a levantar el teléfono, pero esta vez no para interrumpir, sino para registrar cada palabra. Sabía que estaba presenciando algo que iba más allá del escándalo. El oficial respiró hondo. La lluvia corría por su frente mezclándose con el sudor frío. Cometí un error, dijo finalmente, con voz más baja, menos rígida. No fue una excusa. No fue una justificación. Fue la primera grieta real en su armadura. Alexis lo sostuvo con la mirada unos segundos que parecieron eternos. Entonces haz que valga la pena, respondió. La frase quedó flotando en el aire. No era amenaza. Era desafío. Un desafío distinto. No para destruir, sino para transformar. Pero justo cuando parecía que todo terminaría allí, un mensaje llegó al radio policial. Y lo que se escuchó por ese transmisor cambió completamente el rumbo de la noche. Unidad 34, confirmen situación. El video ya está en todos los medios. Repito, en todos los medios. El oficial sintió que el estómago se le hundía. La voz del superior no era de rutina. Era urgente. Tensa. Controlando una tormenta que ya se había desatado. Uno de los agentes miró su propio teléfono. Las notificaciones explotaban sin descanso. Canales deportivos. Programas matinales. Portales de noticias. El clip se reproducía una y otra vez. El gesto. El escupitajo. El silencio. Las palabras de Alexis. Alexis Sánchez permanecía inmóvil, pero ahora sabía que la dimensión de aquello había superado la esquina bajo la lluvia. No era solo un momento incómodo. Era una conversación nacional encendida en tiempo real. El periodista recibió una llamada. Asintió, sorprendido. Están pidiendo transmisión en vivo, susurró. El oficial cerró los ojos un segundo. Había pasado de ejercer autoridad a convertirse en símbolo de algo mucho más grande. Y no precisamente positivo. Unidad 34, mantengan la calma. No tomen decisiones precipitadas. Esperen instrucciones, volvió a sonar el radio. Pero la calma ya no era posible. En cuestión de minutos, un vehículo oficial adicional llegó al lugar. No con sirenas. No con espectáculo. Con discreción. De él descendió un superior de rango más alto. Su expresión era seria, contenida. Miró primero al oficial. Luego miró a Alexis. Y entendió todo sin necesidad de explicación. Señor Sánchez, dijo con respeto, lamentamos profundamente lo ocurrido. Esto será investigado de inmediato. La palabra investigado cayó con peso institucional.
El oficial sintió que el mundo se estrechaba alrededor suyo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Alexis dio un paso al frente. No quiero una investigación silenciosa, dijo con serenidad. Quiero una conversación pública. La frase sorprendió incluso al superior. Una conversación sobre respeto. Sobre trato. Sobre lo que pasa cuando nadie está grabando. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía acompañar un momento histórico. Porque esa noche ya no se trataba de un policía y un futbolista. Se trataba de algo que llevaba años acumulándose en silencio. Y Alexis acababa de abrir la puerta. La lluvia caía con una fuerza constante, como si la ciudad misma escuchara lo que estaba ocurriendo. Las luces de los vehículos oficiales iluminaban la escena con destellos azules intermitentes, y los celulares seguían grabando sin pausa. Pero ahora el ambiente había cambiado. Ya no era un escándalo espontáneo. Era el inicio de algo más profundo. Alexis Sánchez miró al superior directamente a los ojos. No quiero que esto termine con un comunicado frío, continuó. Quiero que miremos esto de frente. El oficial de mayor rango mantuvo la compostura, pero entendía la dimensión de lo que se proponía. No era una queja. Era un llamado. ¿Qué propone exactamente?, preguntó con cautela. Alexis respiró hondo. El ruido de la lluvia acompañaba sus palabras. Una reunión pública. Con jóvenes. Con policías. Con prensa. Que hablemos de respeto, de autoridad, de dignidad. Que no sea contra nadie, sino para todos. El oficial que había escupido levantó la mirada lentamente. No esperaba eso. Esperaba denuncia. Esperaba castigo inmediato. Pero lo que estaba escuchando era algo diferente. Más difícil de enfrentar. El periodista volvió a transmitir en directo. Las palabras comenzaron a replicarse en tiempo real. En casas. En oficinas. En pantallas de televisión. El superior asintió despacio. Eso no depende solo de nosotros. Depende de la voluntad, respondió Alexis. El silencio volvió a caer, pero esta vez no era tensión. Era reflexión. El oficial que había cometido el acto dio un paso al frente, todavía empapado, todavía vulnerable. Si se hace, yo estaré ahí, dijo con voz contenida. No había orgullo ya. Había conciencia. Alexis lo miró unos segundos que parecieron eternos. Esa noche podía destruirlo públicamente. Podía convertirse en símbolo de caída. Pero eligió algo más complejo. Entonces empieza ahora, respondió. Y lo que hizo a continuación dejó a todos completamente en shock. Alexis Sánchez dio un paso hacia el oficial. No con furia. No con teatralidad. Con decisión serena. Bajo la lluvia, frente a las cámaras, extendió la mano. No para sellar un acuerdo superficial. Para marcar un comienzo. El oficial miró esa mano como si pesara toneladas. Hace apenas minutos la había tratado con desprecio. Ahora tenía frente a él una oportunidad que no era de absolución inmediata, sino de responsabilidad. La calle entera contuvo la respiración. El oficial dudó un segundo. Luego, lentamente, levantó la suya y la estrechó. El gesto fue breve. Pero fue histórico. No porque borrara lo ocurrido, sino porque lo transformaba. Los murmullos crecieron. Algunos aplaudieron. Otros grababan en silencio. El periodista narraba en voz baja, consciente de que estaba presenciando algo que no encajaba en el guión típico del escándalo viral. Alexis no sonrió. Esto no es un perdón automático, dijo con firmeza. Es un compromiso. El oficial asintió. Lo entiendo. El superior observaba con atención. Sabía que la institución entera estaba siendo mirada. Sabía que esa escena no sería olvidada fácilmente. La lluvia seguía cayendo, pero ya no parecía fría. Parecía limpiar algo invisible. Alexis soltó la mano y dio un paso atrás. Nos vemos en esa reunión, dijo. El oficial mantuvo la mirada firme por primera vez en toda la noche. Ahí estaré. Las patrullas comenzaron a retirarse lentamente. Los ciudadanos se dispersaban comentando lo que acababan de ver. Las redes sociales explotaban con el nuevo fragmento del video, el apretón de manos inesperado. Pero lo que nadie sabía todavía, era que esa reunión no sería un simple encuentro. Sería el inicio de un movimiento que cambiaría más de una carrera, y más de una conciencia. Esa misma noche, mientras la lluvia finalmente comenzaba a cesar, los principales noticieros ya abrían con las imágenes del enfrentamiento y, sobre todo, del apretón de manos. No hablaban solo del gesto ofensivo. Hablaban del giro inesperado. De la respuesta distinta.
De la frase que empezaba a repetirse en todas partes: no es por mí. Es por el próximo que no tenga mi nombre. Alexis Sánchez llegó a su casa entrada la madrugada. Dejó la chaqueta húmeda sobre una silla y se quedó unos segundos en silencio, mirando por la ventana. Santiago dormía, pero el país estaba despierto. Su teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de compañeros de selección, de exentrenadores, de amigos de la infancia, incluso de autoridades. Algunos indignados, otros orgullosos, todos sorprendidos. Encendió la televisión. En pantalla, el video se repetía una y otra vez. El escupitajo, el silencio, sus palabras, el apretón de manos. Analistas debatían si había sido suficiente, si debía exigir sanciones, si había actuado con demasiada suavidad o con demasiada firmeza. Pero Alexis no pensaba en titulares. Pensaba en algo más íntimo. Recordaba cuando era niño y nadie grababa nada. Cuando las injusticias no tenían cámaras. Cuando el silencio era el único testigo. Esa memoria era más fuerte que cualquier trending topic. Mientras tanto, en la comisaría, el oficial no pudo dormir. Sentado frente a su escritorio, miraba el uniforme colgado en la pared como si lo estuviera viendo por primera vez. Las imágenes del momento volvían una y otra vez a su mente. El gesto. La mirada de Alexis. La frase sobre el uniforme que se lleva por dentro. No había recibido aún una sanción formal. Pero el peso interno era más duro que cualquier castigo externo. Y cuando su teléfono vibró con un mensaje inesperado, su mundo volvió a estremecerse. Era un número desconocido. Solo decía una frase. La reunión será mañana. Y será más grande de lo que imaginas. El oficial leyó el mensaje una y otra vez. No sabía quién lo había enviado. No sabía cómo habían conseguido su número. Pero entendía algo con absoluta claridad: aquello ya no era un incidente aislado. Era una ola. En otra parte de la ciudad, Alexis Sánchez tampoco había dormido mucho. A primera hora de la mañana, su equipo de trabajo le mostró cifras que parecían irreales. Millones de visualizaciones. Tendencias nacionales. Portadas digitales. El país entero debatía sobre respeto, abuso de poder y dignidad. Pero Alexis tenía otra idea en mente. No quiero que esto sea solo un programa de televisión, dijo con firmeza. Quiero que sea en un lugar abierto. ¿Un estadio?, preguntó alguien. Alexis negó con la cabeza. No. Un gimnasio municipal. ¿Dónde entrenan los chicos que nadie mira? La decisión sorprendió a todos. No quería reflectores de lujo. Quería realidad. Mientras tanto, en la institución policial, la tensión crecía. El superior que había estado presente la noche anterior convocó una reunión urgente. Sabía que cualquier paso en falso podría empeorar la situación. No podemos esconder esto, dijo con tono serio. Pero tampoco podemos permitir que se convierta en circo. El oficial implicado permanecía en silencio. No se defendía. No buscaba excusas. Solo escuchaba. Cada palabra era un recordatorio de la magnitud de su error. Horas después, la noticia se hizo oficial. Alexis Sánchez y representantes policiales participarían en una conversación pública sobre respeto y autoridad. Transmitida en vivo. La reacción fue inmediata. Algunos aplaudieron la iniciativa. Otros la criticaron. Pero todos querían verla. Esa tarde, frente a un gimnasio municipal repleto, comenzaron a llegar jóvenes, familias, periodistas y oficiales uniformados. El ambiente no era festivo. Era expectante. El oficial bajó del vehículo con el corazón golpeándole el pecho. Sabía que no iba como héroe. Iba como ejemplo. Y cuando entró al recinto y vio quién estaba sentado en la primera fila, sintió que el desafío sería mucho más personal de lo que imaginaba. Era su hijo. Un adolescente de 15 años, uniforme escolar aún puesto, sentado junto a su madre. No había cámaras enfocándolo a él. No era parte del evento oficial. Pero estaba allí. Mirando. El oficial sintió que el aire se volvía más pesado que la noche anterior bajo la lluvia. No era la prensa lo que le importaba ahora. Era esa mirada joven, expectante, tratando de entender qué clase de hombre era su padre. En el centro del gimnasio, una mesa sencilla con 3 sillas esperaba. Sin lujos. Sin escenografía espectacular. Solo micrófonos y un cartel discreto que decía respeto y responsabilidad. Alexis Sánchez entró sin escolta ostentosa. Vestía sencillo. Saludó a algunos niños que lo miraban con admiración. Pero no se sentó de inmediato.
Caminó primero hacia las gradas. Se detuvo frente a un grupo de jóvenes que murmuraban entre sí. Gracias por venir, dijo con voz clara. Esto no es un show. Es una conversación. El silencio se hizo profundo. Luego tomó asiento. El superior policial habló primero. Reconoció el incidente. No lo minimizó. No lo maquilló. Admitió que había sido una falta grave. Prometió revisión interna. Prometió cambios en protocolos de trato ciudadano. Después se dio la palabra al oficial implicado. El hombre respiró hondo. Sus manos temblaban apenas perceptibles. Miró un segundo hacia la primera fila. Su hijo no apartaba la vista. Cometí un error, comenzó. No por no reconocer a una figura pública, sino por olvidar que frente a mí había una persona. El murmullo fue leve, pero respetuoso. El uniforme no me da derecho a humillar. Me da responsabilidad de proteger. Y anoche fallé en eso. La confesión no fue grandilocuente. Fue cruda. Y entonces llegó el turno de Alexis. Se levantó lentamente. Miró al público. Miró al oficial. Miró al hijo del oficial. Y lo que dijo a continuación no estaba en ningún guión, pero cambiaría el rumbo de la conversación para siempre. Alexis Sánchez tomó el micrófono sin prisa. No miró a las cámaras. No buscó el ángulo perfecto. Miró a la gente. A los jóvenes en las gradas. A los uniformes mezclados entre civiles. Y, finalmente, al hijo del oficial. Cuando yo era niño, comenzó, muchas veces me detuvieron para preguntarme qué hacía en ciertos lugares. El gimnasio quedó en silencio absoluto. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque parecía que podía hacerlo. Algunos jóvenes asintieron con la cabeza. Esa sensación se queda contigo. No importa cuántos goles metas después. No importa si viajas por el mundo. Hay cosas que no se olvidan. El oficial bajó la mirada. No por vergüenza pública ahora, sino por comprensión. Anoche, continuó Alexis, no me dolió el gesto por mí. Me dolió porque pensé en el chico que camina solo y no tiene una cámara grabando. En el que no puede sentarse en una mesa como esta. Hizo una pausa. Pero tampoco vine aquí a señalar con el dedo. El público contenía la respiración. Vine a recordar algo simple. El poder no es para demostrar superioridad. Es para garantizar dignidad. La frase resonó en las paredes del gimnasio. El hijo del oficial miró a su padre. No había desprecio en su mirada. Había expectativa. Yo no quiero destruir carreras, dijo Alexis. Quiero construir conciencia. El superior policial asintió lentamente. Si esta conversación termina hoy y no cambia nada, entonces el video solo fue entretenimiento. Pero si mañana un oficial recuerda esta noche antes de actuar, entonces habrá valido la pena. El silencio fue seguido por un aplauso aislado. Luego otro. Y en segundos, el gimnasio entero estaba de pie. Pero lo más impactante no fue el aplauso. Fue lo que hizo el oficial después. El hombre se levantó lentamente de su silla. No miró a las cámaras. No buscó aprobación. Caminó hacia el centro del recinto y pidió el micrófono una vez más. Su voz ya no era rígida. Era humana. Anoche, dijo, respirando hondo, pensé que tenía el control. Pensé que mi uniforme me daba autoridad absoluta. Pero olvidé algo esencial. Se giró hacia el público. Olvidé que cada persona que detengo, que cuestiono o que observo, tiene una historia que no conozco. El silencio era absoluto. Yo crecí en un barrio difícil, continuó. Juré que cuando tuviera este uniforme, lo usaría para proteger, no para repetir lo que odié cuando era joven. Sus palabras comenzaron a quebrarse levemente. Y anoche repetí lo que odié. El murmullo fue suave, respetuoso. No había abucheos. No había hostilidad. Desde la primera fila, su hijo se levantó lentamente. No dijo nada. Solo caminó hasta quedar de pie al costado del escenario. El oficial lo miró. Y por primera vez en toda la historia, el peso de la noche anterior dejó de ser institucional y se volvió íntimo. Quiero que mi hijo vea que uno puede equivocarse, dijo, pero también puede asumirlo de frente. Alexis Sánchez observaba en silencio, comprendiendo la magnitud del momento. No puedo borrar lo que hice, continuó el oficial. Pero puedo decidir lo que hago desde ahora. Dejó el micrófono sobre la mesa. Y entonces hizo algo inesperado. Se quitó la gorra del uniforme. No como renuncia, sino como señal de humildad. El gesto no era teatral. Era simbólico. Y en ese instante, algo comenzó a transformarse no solo en ese gimnasio,
sino en la percepción de todo un país. El gesto no era teatral. Era simbólico. El oficial sostenía la gorra en sus manos como si pesara más que el uniforme entero. El gimnasio permanecía en un silencio reverente, un silencio que no juzgaba, pero que tampoco olvidaba. Alexis Sánchez se levantó lentamente de su asiento. No para interrumpir. No para cerrar la escena. Sino para acompañarla. Caminó hasta quedar frente al oficial, sin micrófonos entre ellos. La autoridad no se pierde por reconocer un error, dijo en voz baja, aunque todo el recinto alcanzó a escucharlo. Se fortalece. El oficial levantó la mirada. No había desafío en sus ojos ya. Había aprendizaje. El hijo dio un paso más cerca. No habló. Pero su presencia lo decía todo. No estaba allí como espectador. Estaba allí como testigo de una transformación. El superior policial tomó la palabra desde la mesa. Este no será el único encuentro, anunció. A partir de hoy iniciaremos jornadas abiertas en distintas comunas. Escuchar será parte del deber. El murmullo creció. No como escándalo. Como esperanza contenida. Alexis volvió al micrófono. Yo estaré en la primera de esas jornadas, afirmó. Y no vendré como figura pública. Vendré como ciudadano. Las palabras encendieron algo distinto en el ambiente. No era emoción superficial. Era compromiso colectivo. Un joven desde las gradas levantó la mano. ¿Y qué pasa con los que no tienen voz?, preguntó. Alexis lo miró directo. Empiezan a tenerla cuando dejamos de mirar para otro lado. El aplauso fue más fuerte esta vez. No por el escándalo viral. Por el contenido real. El oficial volvió a colocarse la gorra, pero ahora con una postura diferente. No era el mismo hombre que había estado bajo la lluvia la noche anterior. Y mientras las cámaras captaban cada gesto, algo inesperado comenzó a suceder afuera del gimnasio. Una multitud empezaba a reunirse. No para protestar, sino para exigir que aquello no fuera solo una promesa momentánea. Y lo que traían en sus manos haría que la historia diera un giro aún más impresionante. Afuera del gimnasio municipal, la multitud no sostenía pancartas de odio ni consignas agresivas. No había gritos descontrolados. Lo que llevaban eran hojas impresas, cuadernos, carpetas viejas, cartas dobladas con cuidado. Historias. Decenas. Cientos. Relatos de controles injustos. De malos tratos. Pero también de buenos gestos olvidados. De policías que ayudaron en silencio. De oficiales que marcaron la diferencia para bien. No era una protesta tradicional. Era una entrega. Cuando el superior salió para observar la situación, un grupo de vecinos se acercó. No venimos a atacar, dijo una mujer mayor. Venimos a que nos escuchen. Dentro del gimnasio, alguien le susurró a Alexis Sánchez lo que estaba ocurriendo afuera. Alexis pidió salir. El oficial dudó un segundo. Luego lo acompañó. Las puertas se abrieron y la escena era inesperada. No era furia. Era comunidad. Personas de distintas edades sosteniendo papeles como si fueran pruebas de algo acumulado por años. Un joven se acercó primero. Yo grabé el video anoche, dijo, mirándolos a ambos. Pero esto es más grande que ese momento. Le entregó una hoja al oficial. Era una carta escrita a mano. El oficial la tomó con manos firmes esta vez. La abrió. Leyó en silencio. Su expresión cambió lentamente. No por vergüenza ahora, sino por comprensión. No sabía que esto estaba pasando, murmuró. Porque nadie pregunta, respondió alguien desde la multitud. Alexis dio un paso al frente. Hoy empezamos a preguntar. Y entonces ocurrió algo que nadie había planeado. El oficial levantó la vista y habló en voz alta, sin micrófono, sin guión. Quien quiera contar su historia, la escucharemos aquí mismo. El silencio se rompió con un murmullo contenido. No había marcha. No había violencia. Había diálogo. Y esa noche, bajo el cielo ya despejado, se formó un círculo improvisado entre uniformes y ciudadanos. Pero una historia en particular cambiaría el rumbo emocional de todo lo que estaba sucediendo. Una mujer de unos 50 años avanzó lentamente hacia el centro del círculo improvisado. No traía pancarta. No traía rabia visible. Solo una fotografía enmarcada entre sus manos. El murmullo se apagó. Alexis Sánchez observó con atención mientras el oficial permanecía de pie frente a ella, ya no como autoridad dominante, sino como oyente. Mi hijo, comenzó la mujer con voz firme pero temblorosa, fue detenido hace 3 años. No era un santo. Pero tampoco era un delincuente peligroso.
Mostró la fotografía. Un joven sonriendo. Esa noche nadie nos explicó nada. Nadie nos habló con respeto. Solo nos dijeron que esperáramos. El silencio se volvió más pesado. Lo que más dolió no fue el procedimiento, continuó. Fue el trato. La forma en que nos miraron. Como si no importáramos. El oficial sintió un golpe interno. La mujer respiró profundo. No quiero venganza. Quiero que ninguna madre vuelva a sentirse invisible. Las palabras atravesaron el aire como una verdad desnuda. El hijo del oficial, que seguía allí de pie, bajó la mirada por un instante. Comprendía que aquello iba más allá de un video viral. Alexis dio un paso hacia la mujer. Gracias por decirlo aquí, dijo con respeto. El oficial tomó la palabra, sin micrófono, sin protección. Tiene razón, admitió. El procedimiento puede ser necesario. La falta de humanidad nunca lo es. La mujer asintió. No hubo aplausos. Hubo algo más profundo. Comprensión compartida. Esa noche no resolvía todo. Pero abría una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Y cuando otro joven levantó la mano para hablar, con lágrimas en los ojos, quedó claro que aquello ya no era un evento. Era el comienzo de algo que nadie podría detener. El joven que había levantado la mano no tendría más de 17 años. Su voz temblaba, pero no por miedo. Por acumulación. Yo no tengo una foto, dijo. Tengo recuerdos. El círculo se cerró un poco más alrededor de él. Me han detenido 3 veces este año. Siempre por cómo visto. Siempre por donde camino. Nunca encontraron nada. Pero siempre me miraron como si ya estuviera condenado. El oficial sintió como esas palabras resonaban en su propia historia. Recordó su adolescencia. Recordó cómo juró que cambiaría las cosas cuando tuviera poder. Y anoche había olvidado ese juramento. Alexis Sánchez observaba en silencio, dejando que la conversación no girara en torno a él, sino en torno a la verdad que estaba emergiendo. No quiero que me traten diferente por ser joven, continuó el muchacho. Solo quiero que me traten como persona. La frase fue simple, pero devastadora. El oficial dio un paso adelante. Tienes razón, dijo sin titubeo. Y no debería necesitar un evento público para recordarlo. El joven lo miró fijamente. Entonces demuéstrelo cuando no haya cámaras. El golpe fue directo. Pero justo. El oficial asintió lentamente. Lo haré. No era una promesa grandilocuente. Era una decisión íntima, frente a testigos reales. La multitud no gritaba. No celebraba. Escuchaba. El superior policial tomó nota mental de cada palabra. Sabía que aquello no podía quedarse en un acto simbólico. Alexis finalmente habló. Las cámaras ayudan a exponer, dijo. Pero la conciencia es lo único que cambia. El cielo ya estaba completamente despejado. La lluvia era un recuerdo lejano. Lo que había comenzado como un acto de humillación pública se estaba transformando en una conversación colectiva. Pero justo cuando parecía que la noche terminaría en reflexión, una notificación interrumpió el momento. Y lo que anunciaba cambiaría la dimensión de todo una vez más. Uno de los periodistas recibió una alerta urgente en su teléfono. Su expresión cambió de inmediato. Miró al superior policial, luego a Alexis Sánchez, y finalmente al oficial que había iniciado todo sin saberlo. El ministerio acaba de emitir un comunicado, dijo en voz alta. El murmullo volvió a crecer. Se anuncia la creación inmediata de una mesa nacional de reforma en protocolos de trato ciudadano. Y citan explícitamente lo ocurrido anoche como detonante. El círculo quedó en silencio. No era solo conversación local. Era impacto nacional. El oficial sintió una mezcla de vértigo y responsabilidad. Lo que comenzó como un gesto impulsivo bajo la lluvia ahora estaba provocando decisiones estructurales. El superior tomó el teléfono, leyó el comunicado completo y confirmó con la cabeza. Esto ya no es solo este barrio, murmuró. Alexis no mostró euforia. No levantó los brazos. No celebró. Entonces que no se quede en palabras, dijo con firmeza. Que inviten a los jóvenes. Que escuchen a las madres. Que incluyan a quienes viven esto todos los días. La mujer de la fotografía asintió con fuerza. El joven que había hablado antes respiró profundo. Por primera vez, muchos sentían que sus voces no se estaban perdiendo en el vacío. El oficial dio un paso adelante y habló con claridad. Si esto sirve para mejorar, asumiré mi parte en lo que venga. No sonó como sacrificio. Sonó como compromiso. Las cámaras registraban cada segundo. Pero ahora ya no buscaban escándalo.
Buscaban significado. La noche que comenzó con desprecio había terminado generando reformas. Sin embargo, lo más impresionante aún no había ocurrido. Porque alguien en la multitud comenzó a aplaudir lentamente. Y ese aplauso se transformó en algo que nadie esperaba. No fue un aplauso eufórico. No fue celebración vacía. Fue lento. Consciente. 1, 2, 3 palmadas que comenzaron desde el fondo de la multitud y se expandieron como una ola contenida. En segundos, decenas de personas estaban aplaudiendo. Pero no a Alexis. No al oficial. A la conversación. Alexis Sánchez bajó la mirada por un instante, entendiendo la profundidad del momento. Aquello ya no era sobre una figura pública ni sobre un error individual. Era sobre algo que el país necesitaba desde hacía tiempo. El oficial miró a su hijo. El adolescente también aplaudía. No con orgullo ciego. Con respeto. El sonido llenó la calle frente al gimnasio. Los aplausos no exigían castigo. Exigían continuidad. El superior policial dio un paso al frente. Esto no puede terminar aquí, declaró con voz firme. Mañana mismo iniciaremos el primer foro abierto. Y no será el último. La multitud respondió con un murmullo afirmativo. El joven que había enfrentado al oficial levantó la voz. Entonces que sea en cada comuna. Una mujer añadió. Y que transmitan todo. Las ideas comenzaron a surgir espontáneamente. No como protesta, sino como construcción. Alexis tomó el micrófono una vez más. Si esto se vuelve rutina, dijo, entonces la lluvia de anoche habrá valido la pena. El oficial respiró hondo. Sabía que su nombre estaría ligado para siempre a ese momento. Pero también comprendía que podía decidir cómo sería recordado. El periodista se acercó y preguntó en voz baja. ¿Se imaginaba que terminaría así? Alexis negó lentamente. Las cosas más importantes casi nunca empiezan como uno planea. La multitud comenzó a dispersarse poco a poco. No con tensión. Con propósito. Pero cuando Alexis estaba por retirarse, un niño pequeño se abrió paso entre la gente y tiró suavemente de su chaqueta. Y lo que ese niño le dijo lo dejó completamente en silencio. El pequeño no tendría más de 8 años. Llevaba una sudadera demasiado grande y sostenía con fuerza la mano de su madre, pero se soltó apenas lo suficiente para acercarse a Alexis Sánchez y mirarlo directo a los ojos. ¿Tú no le pegaste?, preguntó con inocencia brutal. El silencio alrededor fue inmediato. Alexis se agachó para quedar a su altura. No, respondió suave. No era necesario. El niño frunció el ceño, tratando de entender. Mi papá dice que cuando alguien te falta el respeto, tienes que hacerlo más fuerte. La frase cayó como un eco incómodo entre los adultos. Alexis sonrió apenas. A veces lo más fuerte es no hacerlo. El niño lo miró unos segundos más, procesando algo que quizá tardaría años en comprender del todo. Entonces tú ganaste, dijo finalmente. Y esa palabra, ganaste, golpeó más profundo que cualquier titular. El oficial escuchó la conversación a pocos metros. Sintió algo que no había sentido en toda la noche, alivio mezclado con responsabilidad. No era cuestión de victoria personal. Era cuestión de ejemplo. La madre del niño intervino con voz suave. Gracias por no responder con odio. Alexis se puso de pie lentamente. El odio solo multiplica lo mismo, respondió. El niño levantó el pulgar, como si hubiera entendido lo suficiente por ahora. La multitud comenzó a retirarse definitivamente. El gimnasio se iba vaciando. Las cámaras se apagaban una por una. Pero la historia no terminaba ahí. Porque al día siguiente, las imágenes del niño hablando con Alexis recorrerían el país entero. Y esa frase simple, entonces tú ganaste, encendería un debate aún más profundo sobre lo que realmente significa ganar. Al día siguiente, los noticieros no abrieron con el escupitajo. Abrieron con el niño. Con esa conversación breve, honesta, sin guión. Analistas, psicólogos, exjugadores y hasta académicos discutían el significado de la escena. ¿Qué es fuerza? ¿Qué es autoridad? ¿Qué es victoria? Alexis Sánchez no dio entrevistas esa mañana. No publicó mensajes largos en redes. Solo compartió una frase breve: el respeto también es valentía. El impacto fue inmediato. En distintas comunas comenzaron a organizarse encuentros similares. No todos con cámaras. No todos con celebridades. Pero sí con diálogo. El oficial implicado fue citado formalmente a revisión interna. No hubo espectáculo mediático en torno a la sanción. Hubo proceso. Hubo evaluación. Pero,
Paralelamente, fue invitado a participar en el primer foro nacional anunciado la noche anterior. Muchos se sorprendieron. Algunos criticaron la decisión. Pero la lógica era clara, esconderlo no educaba. Enfrentarlo, sí. En el primer foro, transmitido en cadena nacional, jóvenes tomaron el micrófono sin miedo. Oficiales escucharon sin interrumpir. Historias incómodas salieron a la luz. También historias de buena labor que casi nunca se contaban. La narrativa empezaba a cambiar. No era una guerra entre bandos. Era una revisión colectiva. En medio de todo, el niño del gimnasio volvió a aparecer en televisión. Un periodista le preguntó qué había aprendido. Que no siempre gana el que pega más fuerte, respondió con naturalidad. La frase recorrió el país como un eco inesperado. Mientras tanto, Alexis observaba en silencio cómo algo que comenzó con desprecio se convertía en conversación nacional. Pero él sabía algo más. Sabía que el verdadero cambio no se mediría en trending topics. Se mediría en el próximo encuentro bajo la lluvia, cuando nadie estuviera grabando. Pasaron algunas semanas. El ruido mediático comenzó a disminuir, como siempre ocurre. Nuevas noticias ocuparon los titulares. Otros escándalos. Otras polémicas. El país siguió su ritmo. Pero en distintas comisarías del país comenzaron a implementarse pequeños cambios. Talleres obligatorios de trato ciudadano. Espacios de escucha comunitaria. Protocolos revisados. No eran revoluciones espectaculares. Eran ajustes silenciosos. Alexis Sánchez volvió a su rutina. Entrenamientos. Partidos. Concentraciones. El estadio volvía a rugir con goles y celebraciones. Pero aquella noche bajo la lluvia seguía viva en la memoria colectiva. Una tarde, semanas después, ocurrió algo que nadie esperaba. El mismo oficial se encontraba de turno en otra comuna. Sin cámaras. Sin prensa. Sin público. La lluvia comenzaba a caer nuevamente. Un joven caminaba solo por la vereda. Capucha puesta. Paso apurado. El oficial lo observó. Por un segundo, la escena se repitió en su mente. El gesto. La arrogancia. El error. Pero esta vez, algo era distinto. Se acercó al joven. Buenas noches, dijo con voz firme, pero tranquila. ¿Todo bien? El muchacho lo miró con desconfianza inicial. Sí, oficial. Solo estamos haciendo rondas preventivas. Si necesitas algo, avísanos. No hubo empujón. No hubo sarcasmo. No hubo desprecio. El joven asintió, sorprendido, y siguió su camino. El oficial permaneció quieto bajo la lluvia, respirando profundo. Nadie grabó ese momento. Nadie lo compartió en redes. Pero allí, en silencio, se estaba midiendo el verdadero cambio. Y a kilómetros de distancia, sin saberlo, Alexis sonreía levemente después de un entrenamiento, mientras revisaba un mensaje que acababa de llegar a su teléfono. Un mensaje del propio oficial. Y lo que decía cerraría el círculo de una manera inesperada. Alexis Sánchez terminó el entrenamiento empapado de sudor, pero con la mente en calma. Mientras se cambiaba en el vestuario, su teléfono vibró. Número desconocido. Abrió el mensaje. Anoche volvió a llover. Detuve a un joven. Recordé tus palabras. Hablé distinto. Actué distinto. Nadie grabó. Pero esta vez hice honor al uniforme. Gracias. Alexis leyó el mensaje 2 veces. No respondió de inmediato. Se quedó sentado unos segundos, mirando el suelo del vestuario. Recordó aquella esquina. La lluvia fría. El gesto que encendió todo. Y comprendió algo profundo, el cambio real rara vez hace ruido. Finalmente escribió una respuesta breve. No fue por mí. Fue por él. Y guardó el teléfono. Esa misma semana, el primer informe oficial de la nueva Mesa Nacional fue publicado. No prometía milagros. No declaraba victorias absolutas. Pero reconocía avances concretos. Espacios abiertos. Procedimientos ajustados. Capacitación obligatoria. Algunos escépticos dijeron que era temporal. Otros dijeron que era simbólico. Pero algo había cambiado en la conversación pública. El oficial, por su parte, no buscó entrevistas. No quiso limpiar su imagen con discursos heroicos. Siguió trabajando. Consciente de que cada encuentro cotidiano ahora era una prueba silenciosa. Una noche, su hijo se acercó mientras cenaban. Papá, dijo con naturalidad. Hoy en el colegio hablaron de lo que pasó. Dijeron que fue valiente admitirlo. El oficial lo miró. Lo valiente fue cambiar después,
respondió. El adolescente sonrió apenas. El eco de aquella lluvia ya no sonaba como humillación. Sonaba como aprendizaje. Pero aún faltaba un último momento. Uno que nadie vio venir. Uno que cerraría esta historia con una imagen imposible de olvidar. Pero aún faltaba un último momento. Uno que nadie vio venir. Uno que cerraría esta historia con una imagen imposible de olvidar. Semanas después, en un partido decisivo, el estadio estaba lleno. Las gradas vibraban con cánticos y banderas. El nombre de Alexis Sánchez retumbaba como tantas veces antes. Era un encuentro importante. Tenso. De esos que paralizan a un país. Minuto 88. El marcador estaba empatado. Alexis recibió el balón en el borde del área. El tiempo pareció ralentizarse. Un recorte hacia la izquierda. Un amague. Un disparo cruzado. Gol. El estadio explotó. Compañeros lo abrazaron. El público rugía. Las cámaras enfocaban su celebración. Pero Alexis no hizo el gesto habitual. No levantó los brazos al cielo. No corrió hacia la esquina. Se quedó quieto. Luego caminó hacia una de las cámaras. Se llevó el dedo índice a la sien. Y dijo algo que solo quienes leyeron sus labios pudieron entender. Respeto. La imagen recorrió el país entero. No fue una provocación. Fue un recordatorio. En la tribuna, entre miles de personas, estaba el oficial. No en primera fila. No en zona VIP. De pie como cualquier ciudadano. Su hijo a su lado. Cuando la cámara lo enfocó brevemente, porque alguien lo reconoció, no había vergüenza en su rostro. Había reflexión. El niño del gimnasio también estaba allí, invitado por la fundación que Alexis apoyaba. Cuando vio el gesto frente a la cámara, sonrió y dijo algo que nadie escuchó del todo. Pero su madre sí. Sí ganó, susurró el pequeño. Y el eco de aquella lluvia volvió, no como tormenta, sino como memoria transformada. Sin embargo, el verdadero cierre no sería el gol. Sería lo que ocurrió cuando terminó el partido. El estadio seguía vibrando cuando el árbitro pitó el final. El gol de Alexis Sánchez había dado la victoria, pero esa noche el resultado parecía secundario. Mientras sus compañeros celebraban, Alexis caminó directo hacia la zona donde se encontraba su familia invitada, y también algunos asistentes especiales. Entre ellos, el oficial. No hubo anuncio por altavoces. No hubo protocolo especial. Alexis se acercó primero al niño del gimnasio y lo abrazó con naturalidad. El pequeño reía, todavía emocionado por el gol. Luego levantó la mirada. El oficial estaba allí, firme, pero sin rigidez. Sus ojos se cruzaron. No había rencor. No había incomodidad. Solo reconocimiento mutuo. Alexis dio un paso y extendió la mano nuevamente, pero esta vez el gesto fue distinto. No fue bajo lluvia, ni bajo tensión. Fue bajo luces de estadio, frente a miles de testigos. El oficial estrechó la mano y dijo algo en voz baja que las cámaras no captaron. Gracias por no dejarme caer en mi peor versión. Alexis respondió igual de bajo. Gracias por no quedarte en ella. El hijo del oficial observaba en silencio. Esa imagen quedaría grabada en su memoria más que cualquier titular. El periodista que había cubierto toda la historia estaba allí también. Sabía que acababa de capturar la escena final de algo que empezó como humillación pública y terminó como transformación visible. El estadio comenzaba a vaciarse. Pero lo que esa imagen representaba iba más allá de un partido ganado. Porque ahora la pregunta ya no era quién tenía razón aquella noche bajo la lluvia. La pregunta era cuánto puede cambiar una sociedad, cuando alguien decide responder diferente. Y la respuesta comenzó a hacerse evidente en los días siguientes. La imagen del apretón de manos en el estadio recorrió portadas, pero esta vez el enfoque no era el conflicto. Era el proceso. Programas de debate hablaron de responsabilidad compartida. Universidades organizaron foros sobre autoridad y dignidad. En varias comunas, jóvenes y policías se sentaron en la misma mesa sin necesidad de que hubiera una celebridad presente. Alexis Sánchez continuó con su calendario deportivo, pero aceptó participar en algunos de esos encuentros sin cámaras principales. Lo hacía sin anunciarlo, como había salido a caminar aquella noche bajo la lluvia. La diferencia era que ahora no caminaba solo, caminaba acompañado por una conversación que ya no dependía de él. El oficial, por su parte, fue reasignado temporalmente a labores comunitarias mientras avanzaba su evaluación interna. Lejos de verlo como castigo, lo asumió como oportunidad. Visitó colegios, participó en talleres, escuchó más de lo que habló. En uno de esos encuentros,
un adolescente le preguntó si no le daba vergüenza que todos supieran lo que había hecho. Me daría más vergüenza no haber cambiado después, respondió sin titubeo. La frase comenzó a repetirse en murales, en cuadernos, en redes. El niño del gimnasio llevó un dibujo a la escuela. 2 figuras bajo la lluvia. Una extendiendo la mano. La otra aceptándola. Arriba, una palabra escrita con letras grandes e irregulares. Respeto. La maestra lo pegó en el mural del aula. Nadie hablaba ya del escupitajo con morbo. Se hablaba del antes y el después. De cómo un error expuesto puede convertirse en lección pública si alguien decide no responder con más oscuridad. Pero aún quedaba una última escena, una íntima, lejos de estadios y micrófonos, que sellaría definitivamente lo que aquella noche había iniciado. Meses después, una lluvia ligera volvió a caer sobre Santiago. No había cámaras. No había periodistas. No había titulares esperando. Alexis Sánchez decidió salir a caminar nuevamente, como aquella primera noche. Sin escoltas. Sin anuncio. Solo con una chaqueta oscura y la capucha levantada. Las calles estaban tranquilas. Al doblar una esquina, vio una patrulla estacionada. Por un instante, el recuerdo regresó como un eco. Pero esta vez no había tensión en su pecho. El oficial que descendió del vehículo no era el mismo hombre de aquella noche, pero sí era parte del mismo cuerpo policial que había iniciado el debate nacional. Se acercó con calma. Buenas noches, dijo con respeto genuino. Alexis levantó la mirada. Buenas noches. ¿Todo en orden? La pregunta no sonó a sospecha. Sonó a cuidado. Alexis asintió. Todo bien. El oficial hizo un gesto leve con la cabeza y volvió a la patrulla. No pidió documentos. No invadió espacio. No escupió palabras ni gestos. Solo cumplió con presencia respetuosa. Alexis continuó caminando bajo la lluvia. Sonrió apenas. Porque ese momento no aparecería en televisión. No generaría millones de vistas. Pero era la prueba más clara de que algo, en silencio, había cambiado. La lluvia seguía cayendo suave. Y en esa esquina cualquiera de Santiago, la historia había cerrado su círculo. Solo faltaba una última reflexión, una que quedaría grabada más allá de cualquier video viral. La lluvia terminó cayendo sobre una ciudad que ya no era exactamente la misma. No porque un escándalo la hubiera sacudido, sino porque una decisión distinta había interrumpido la cadena automática del orgullo y la humillación. Alexis Sánchez siguió caminando hasta perderse entre las luces húmedas del asfalto. Nadie lo reconoció esa vez. Nadie grabó. Nadie aplaudió. Y sin embargo, allí estaba la verdadera victoria. Porque ganar no fue anotar el gol decisivo. No fue el apretón de manos en el estadio. No fue el trending topic nacional. Ganar fue elegir no devolver el desprecio con desprecio. Ganar fue transformar un gesto bajo la lluvia en una conversación que obligó a mirarse de frente. Ganar fue que, meses después, un oficial saludara con respeto a un joven anónimo sin saber si lo estaban grabando. Ganar fue que un niño entendiera que la fuerza no siempre grita. Esa noche inicial comenzó con saliva en el pavimento y orgullo herido. Terminó con conciencia sembrada. No todos cambiaron. No todo se resolvió. Pero algo se movió. Y a veces, eso es suficiente para alterar el rumbo de una historia. Porque el poder verdadero no está en el uniforme ni en la fama. Está en la decisión de quien elige ser cuando nadie te está mirando. Y bajo aquella última lluvia silenciosa, el respeto, finalmente, había ganado. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo video. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.